Bienvenidos a Sociedad Transparente. En numerosas ocasiones se ha advertido que es necesario brindarle a la sociedad herramientas efectivas para que accedan de manera sencilla y directa a la información gubernamental. Hoy, en este programa, deseamos compartir con ustedes la conferencia realizada en el marco de la 7ª Semana de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en donde se proyectaron las experiencias de Chile, Colombia y México. Iniciamos. Sobre la experiencia de lo que sucede en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, participó Soledad Ferreiro Serrano. En la mesa, sobre la gestión documental como una herramienta para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Quiero poner el foco en la acción, porque hacemos transparencia para que a alguien le ocurra algo, para que alguien pueda actuar. Y ese alguien es desde donde yo quiero plantear mis preocupaciones. La acción tiene significado cuando uno puede hacer algo con ella. Si la transparencia me permite innovar, si la transparencia me permite capital social, si la transparencia me permite generar un negocio, ayudar a mis hijos a hacer una mejor tarea, yo estoy traspasando el concepto de la transparencia al concepto de la experiencia. ¿Cómo hacemos las mejores experiencias para nuestros ciudadanos? Pero ¿cómo las evaluamos desde el punto de vista de ellos? No desde el producto que entregamos, sino de lo percibido, lo que hace que el foco esté en la percepción de la ciudadanía y no en el producto. Pongo aquí a disposición algunos datos de América Latina que me parece importante recordar. Primero, que somos 566 millones, datos de la ONU 2008, que tenemos un 25% que vive con $2 al día. Hace 10 años era el 50% que vivía con $1 al día, por lo tanto hemos avanzado. Pero también quiero traer lo que está pasando con el mundo digital y con las redes sociales. Recientemente el Comscore Metrics acaba de mostrar, y apareció en todas partes, la posición de los países, la penetración de los países en Twitter. Resulta que el segundo país del mundo es Venezuela, siendo el primero Indonesia. Brasil está en el tercer lugar y Chile está en el 10º. Hay 3 países de América Latina fuertemente en Twitter. 8% de los usuarios de Internet son de América Latina. La audiencia está aumentando, aumentó el año pasado un 23%. Y también aquí hay un dato bien interesante. Las personas de América Latina gastan 24,3 horas semanales en la Internet versus el estándar mundial de 22,6, incluso mayor que el coreano, que es como el top of the top. Y el 50% de la gente tiene Facebook. Ha aparecido también, yo le llamo los filósofos de la Internet. En este caso me tocó escuchar a Manuel Castells hace muy poco en Chile, y él habla de la economía del valor de uso. Entonces transfiere que el uso no lo da el que produce algo, sino lo da el que recibe el beneficio. Se lo llaman la economía del valor de uso. Entonces él dice, voy a citar, dice: la sociedad hoy día tiene una autonomía comunicativa en la que buscan, eligen y componen. Hay una nueva cultura política del ciudadano. El ciudadano ahora no recibe, sino que elige, selecciona. Y entonces la responsabilidad es qué ponemos para que él pueda seleccionar y qué instrumentos damos para que lo pueda hacer fácilmente. Entonces, la participación del ciudadano en el mundo de Internet la decide el que la usa, no el que ofrece. Luego hay otro filósofo, Lipovetsky, que habla de que el fenómeno de hoy día es un comunitarismo solitario. Es decir, estamos todos juntándonos colaborativamente, pero somos individuos solos en este espacio de colaboración. Y lógicamente la Internet se ha convertido como en el espacio y la mayor dimensión de las interacciones sociales. Otro fenómeno que quiero destacar es lo que se llama la revolución del tiempo libre. Una revolución que algunos le llaman, en inglés le llaman el Spare Time Revolution, revolución del tiempo libre. Y es que han aparecido en el mundo millares de personas
que tienen tiempo. Y probablemente esto tiene que ver con que estamos todos viviendo más, que nuestras jubilaciones son demasiado pronto y quieren colaborar. Y el fenómeno de la suite de la wiki no existiría si no hubieran millones, porque son millones de personas armando una Wikipedia cada día más seria y más profunda, montando información en el Wikisource, mostrando en el Wikicommons. Entonces hay como una explosión de gente puesta en colaboración. El proyecto Linkdata es el instrumento que permite que exista la web semántica. Ahora, ¿qué es la web semántica? La web semántica es una invención del mismo inventor de la Internet, que se llama Tim Berners-Lee. Yo no sé si ustedes conocen algo de él, pero él era un físico que trabajaba en el CERN, en Ginebra, y que tenía que manejar 8.000 físicos mandando documentos, y que estaba desesperado porque cada uno tenía una computadora distinta, no había cómo mandarlo, y inventa dos cositas, HTML y HTTP. Esos dos inventos, él no se dio ni cuenta hasta que lo invitan a San Francisco, al Silicon Valley, a presentar esto. Y cuando termina de hablar, se le abalanza a todo el Silicon Valley a comprarle el invento. Y él dice, no, esto es para la humanidad, esto es un beneficio. Bueno, de hecho, lo acogió el MIT en una época, pero ahora el W3 Consortium es un consorcio donde la gente pone dinero para cuidar la Internet y para buscar nuevos instrumentos y darlos gratuitamente al mundo. Entonces, él inventa, y esto lo viene inventando desde que escribió Weaving the Web, que son bastantes años atrás, este concepto de web semántica. ¿Y qué es lo que hay detrás de la web semántica? Bueno, la web semántica le pasa nuevamente un poder a las personas. Las personas son las que van a relacionar a su gusto los contenidos. No es el que hace el web. El que hace el web pone contenidos, el que los relaciona igual, pero hay un mundo nuevo disponible en que esos contenidos cualquiera persona los va a poder relacionar. Ahora voy a entrar entonces en lo que yo veo como es, lo que yo veo también tiene que ver con una larga historia. También tuve a cargo un archivo en la Universidad Católica, una larga historia estar en el tema de cómo producir beneficios vía la información o espacios de posibilidades para personas, que son las bibliotecas para mí. Entonces, ¿cómo veo cuál es la responsabilidad de un Estado frente a la información pública? Por un lado, escuchar a la ciudadanía, partir por eso, el oído, conocer qué prácticas tienen. Porque a lo mejor no es lo mismo, a lo mejor el Linkdata no le van a servir a otros. ¿Qué prácticas tiene esa determinada ciudadanía? Adecuarse a las sensibilidades culturales. No todo es para todos, hay ciertas sensibilidades. Responder a las expectativas, digamos, y ahí entramos en cómo nos enfrentamos a una comunidad a la cual escuchamos y sabemos escuchar qué quiere, para dónde va, qué expectativas tiene. Y luego, una vez que tengamos esta composición de qué hay que hacer, construir la oferta orientada a una buena experiencia. Por lo general, no sé, hemos sido formados a construir ofertas, después instalarlas y después quedar como a disposición del reclamo, pero esto es como dar vuelta totalmente la tortilla y decir qué quiere nuestra gente, cómo lo arreglamos. ¿Y qué esperan los ciudadanos? Por un lado está la responsabilidad del Estado. Entonces tenemos ciudadanos que yo diría que la frase que marca, quieren tener posibilidades de acción, quieren poder innovar, quieren poder proponer. Es una actitud de mucha más responsabilidad de la que uno cree. Es como el ciudadano responsable y quiere ser parte del espacio. La información tiene que ser, primero, encontrable por los ciudadanos, por los buscadores. Uno hoy día construye información para el buscador. El buscador manda. Si uno busca y aparece en el lugar 100, nadie va a verte nunca. Tienes que aparecer en Google en el lugar primero, segundo, tercero. Primero, entonces, ahí viene todo un tema de manejo de información con ciertos estándares para los buscadores. Tiene que ser fácil de usar, porque si es complicada, como decía Elizondo hoy día con el PDF, tiene que ser fácil de interpretar. No podemos poner, tal como él decía, yo quiero una serie, decía, de información, no puedo poner un poquito de información aquí, un poquito acá, ¿cómo la interpreto? Digamos, no tengo cómo. Entonces, interpretar es otro concepto. Tiene que ser información confiable, consistente, actualizada.
y algo que es del mundo de los jóvenes, y ustedes lo deben tener muy claro, reusable y redistribuible. ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya transparencia? Nosotros nos vamos a encontrar con los ciudadanos desorientados, desinformados, desconfiados, molestos. No pueden controlar la accountability, porque no tienen herramientas para hacerlo, aunque haya transparencia, que haya una serie de cosas. Perciben a su gobierno como no moderno, no molesta, tan molesto porque todo se duplica también. Si uno empieza a mirar, como no hay como agregadores de información, entonces la información se empieza a duplicar. Digo, bueno, ¿quiénes son los actores del proceso de gestión de información pública? Tenemos los ciudadanos, tenemos algo que lo escuché muy bien en lo que hablaban sobre Canadá hoy día, un ente normativo que facilite, que sea facilitador, al cual la ciudadanía pueda reclamar en caso de incumplimiento, como tenemos en Chile muy claramente y aquí también. Tenemos los organismos públicos, la Biblioteca Nacional, que también recoge el patrimonio cultural de un país, por lo tanto ahí también hay un que nunca está puesta tanto en el grupo de los actores de la información pública, pero tienen un tremendo rol. Los archivos históricos y los archivos administrativos también, que son parte. Otro de los ponentes que compartió lo que sucede en su país, Colombia, fue Carlos Alberto Zapata, profesor del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle. El concepto de administración electrónica, por supuesto, viene de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información y, ¿por qué no?, está íntimamente arraigado con la evolución de la sociedad. En ese sentido, también habría que decir de manera enfática que la administración electrónica es tal vez uno de los elementos más trascendentales de la evolución de la administración pública en nuestro medio y fundamentalmente en América Latina, que también está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de seguir esas huellas que nos están dejando los países más desarrollados en estos temas. Los ejes fundamentales de la administración electrónica, pues por supuesto siguen siendo referentes de la administración pública tradicional. Por un lado, el fácil acceso a la información por parte de los ciudadanos. El ciudadano sigue siendo un actor fundamental de este concepto. Por el otro lado, la necesidad de impulsar el desarrollo de servicios para el ciudadano que contribuyan a mejorar el bienestar de toda la población. Facilitar el intercambio de información entre las administraciones públicas y, finalmente, apoyar la reorganización interna de las mismas administraciones, que es uno de los elementos centrales del gobierno electrónico. Si no hay transformación de la forma como actúa y se desempeña y se desenvuelve la administración pública, el concepto de gobierno electrónico prácticamente que se queda obsoleto y no logra el impacto que todos esperamos. ¿Qué comprende el concepto de administración o de administración electrónica? Podemos entenderlo de diferentes formas, pero a mí particularmente me gusta pensar que hay tres elementos fundantes del concepto que son, por un lado, lo que tiene que ver con el e-gobierno, que está asociado por un lado a la gobernanza electrónica, por otro lado a la gobernabilidad electrónica, la democracia electrónica, que es un elemento que cada vez empieza a ganar terreno en nuestros pueblos. Entonces el ciudadano ya puede participar a través de Internet, el ciudadano puede comunicarse con el gobierno y puede pedir rendición de cuentas a través de Internet, el ciudadano ya puede manifestar su opinión, por ejemplo, a través de las votaciones electrónicas. Y otro elemento fundamental es que el gobierno cada vez está implementando una mayor cantidad de servicios para que el ciudadano pueda mejorar no solamente su bienestar, sino interactuar de manera mucho más directa con él. Los trámites electrónicos, la contratación electrónica, los pagos electrónicos, son tal vez, se debaten o se desarrollan más bien entre lo que se denominan las dos capas del gobierno electrónico. El front office, que es todo lo que el ciudadano es capaz de ver, en donde está la información pública, por decirlo de alguna manera, en donde está la información que supuestamente el ciudadano necesita, y el back office, en donde encontramos lo que el ciudadano no ve.
Particularmente me llama la atención el concepto de back office, porque cuando hablamos de gestión de información y cuando hablamos de gestión documental, algunos de los teóricos que han abordado la temática del back office de la administración electrónica lo ubican ahí. O sea que entramos en una profunda contradicción cuando decimos que el back office es el que maneja la gestión de información, que es lo que el ciudadano no ve. ¿Cómo hacer que el acceso a la información sea público y sea para todos si lo ubicamos en el back office de la administración electrónica? Ese es un elemento que queda para la discusión. En ese sentido, también tendríamos que mirar cuál es el impacto de la administración electrónica en la gestión documental. Y nos encontramos con que la administración electrónica gestiona documentos electrónicos. Y al gestionar documentos electrónicos, nos volvemos de una administración basada en papel a una administración basada en información electrónica. Información que generalmente es muy vulnerable, que es sensible y que generalmente no se puede preservar a lo largo del tiempo. Dicen los expertos en el tema de la preservación de patrimonio digital que es imposible conservar información electrónica a largo plazo. Lo que es posible es preservar la capacidad para interpretar la información electrónica. Eso supone que las administraciones van a tener que hacer esfuerzos muy grandes para lograr que la información electrónica no se pierda y poderla poner de cara al ciudadano, aun cuando hayan transcurrido 20 o 30 años pensados de aquí hacia el futuro. El impacto de la administración electrónica en la gestión documental está muy asociado entonces con que todas las actuaciones del gobierno electrónico, al volcarse hacia los sistemas de información y hacia las tecnologías de la información, hacen que la gestión de información sea algo invisible. O sea, en realidad no se ve, pero eso no supone que al no verse no tenga un efecto sobre el resto de la ciudadanía, en el sentido de que la ciudadanía tendrá que ver en el futuro dónde está la información que se gestionó de manera electrónica y cómo esta información se va conservando. El caso de México también fue abordado en la mesa sobre la gestión documental como una herramienta para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. En este caso intervino Aurora Gómez, quien es directora general del Archivo General de la Nación. Como Archivo General de la Nación nos preocupa mucho el tema de la transparencia. La misión del archivo es una doble misión de memoria y transparencia, en donde si pensamos en la memoria como nuestra propia memoria, en la que está ligada la memoria de corto, de mediano y de largo plazo, pues hay una conexión absoluta entre la preocupación del IFAI, que se refiere más, digamos, cotidianamente a esa memoria de corto plazo que guardamos como país, y cómo esa memoria va perdurando para convertirse parte de ella en esa memoria de largo plazo que se encuentra en los documentos que se guardan en el AGN y que constituye la base de nuestra identidad, que es un fundamento básico para que exista cohesión social y por lo tanto que podamos funcionar como país. ¿Cómo puede el sector público revalorizar el papel de los archivos como instrumento indispensable para la toma de decisiones a nivel interno y para la rendición de cuentas? Bueno, este me parece que es un asunto clave, que es digamos el reto de los años que sigue para realmente alcanzar una verdadera transparencia en nuestro país. Y bueno, en la propia definición de transparencia, que ahí mostramos una, pues es clave el papel de la documentación para que esa transparencia pueda alcanzarse. Y un gobierno que no archiva adecuadamente sus documentos, pues no puede en realidad proporcionar una verdadera transparencia. En el tema de cómo hacer que el gobierno logre una correcta gestión de sus archivos, bueno, ahí estamos involucrados tanto el IFAI como nosotros, pero falta mucho por hacer. Digamos que hasta ahora yo diría que se ha logrado mucho en cuanto a los archivos casi inmediatos, de la gestión de quien está a cargo de la oficina.
porque la mayoría de las solicitudes de transparencia vienen hacia fenómenos, digamos, de la actualidad reciente, y los funcionarios públicos están preocupados por responder a aquellas cuestiones que les atañen directamente. Sin embargo, cuando ya nos referimos a archivos intermedios o de concentración, digamos, aquella documentación que era del funcionario que estaba antes que yo, o de la de hace 5 o 10 años, ahí todavía tenemos muchísimo por hacer, y ahí es donde entra la labor del Archivo General de la Nación que tenemos pendiente. Entonces, bueno, ya aquí no les tengo que convencer sobre la importancia de la transparencia para alcanzar como ingrediente fundamental de la democracia y bueno, la importancia de los archivos para alcanzarlo, tanto en referencia a una gestión pública más exitosa, como para alcanzar mayor transparencia y rendición de cuentas, y finalmente para conseguir esto que es tal vez más etéreo pero fundamental, que es una identidad nacional. Los archivos debemos de pensar en los archivos como sistema de información para la construcción de una gobernabilidad democrática. Y aquí les pongo 2 imágenes sobre qué es lo que quisiéramos, qué es lo que necesitamos hacer en términos de los archivos de la Administración Pública Federal y de los archivos del país en general, porque la primera imagen es la que refleja más certeramente la situación de la mayoría de los archivos de nuestro país. En ese tipo de archivos, ¿cómo buscar una información que se solicita? ¿Cómo dar acceso? ¿Cómo ofrecer transparencia? Entonces, yo creo que es una imagen que refleja de forma, digamos, bastante visual qué significa esto que tenemos que hacer con los archivos para ofrecer transparencia. Y ahí vale la pena decir que en la información que esté en esos archivos, que son generalmente la situación de los archivos de concentración, pues no están ahí, alguna vez vi unos datos, no están ahí la mayor parte de las preguntas que se hacen al IFAI. Están ahí, sin embargo, preguntas sustantivas para entender, para la rendición de cuentas y para entender por dónde debe transitar nuestro país, qué es lo que se ha hecho mal, digamos, preguntas de mayor trascendencia. Digamos que en archivos como esos podrían estar los documentos del FOBAPROA, podrían estar los documentos de la privatización bancaria, podrían estar documentos de qué pasó con CONASUPO y dónde estuvieron los fraudes de CONASUPO, información que sí nos importa a los ciudadanos, que no es inmediata, pero es información básica que tenemos que conocer para entender qué ha sido de nuestro país en los últimos años. En momentos en que el uso de las tecnologías resulta indispensable, el papel del archivo electrónico cobra mayor relevancia, especialmente cuando se trata de conservar datos e información sobre la actuación de las autoridades. Ya lo decía Soledad Ferreiro, la transparencia y el acceso a la información se convierten entonces en generadores de capital social en la ciudadanía para permitir un mejor ejercicio de la democracia. Continuaremos la próxima semana con estas valiosas exposiciones que hoy llevamos a ustedes gracias a este Canal 26 a través de este programa Sociedad Transparente.